Hola, muy buenas y bienvenidos al curso de Teoría de la Medida con el profesor Hugo Belmont. Esta es la ayudantía número 10 y hoy vamos a estar resolviendo un par de ejercicios de integración. El primero es el siguiente. Sea x mu un espacio de medida y sea mu igual a dy la medida de Dirac para toda y en x. Entonces, la integral de f es igual a la integral de f de y. Aquí déjenme le pongo porque no aparece y, pero bueno, es la integral de f de y. Es una medida que se define de la sigma álgebra a el conjunto 0, 1, tal que la medida del conjunto A es igual a 0 si y no está en el conjunto A y 1 si y está en el conjunto A. Entonces, como solamente sabemos integrar para no negativas de momento, vamos a decir que para toda f no negativa, f es igual a la suma desde que i es igual con 0 hasta infinito de la característica de estar en el conjunto AI, y por lo que valga la función, tal que y está en AJ para alguna J y f de y en ese caso va a valer alfa ji. Visto gráficamente, imagínense que tienen un conjunto, este podría ser la sigma, y una sucesión de A's. Entonces aquí tenemos A1, A2, A3 y A4. Entonces, si ponemos la y aquí, f será igual a la suma desde que i es igual con 1 hasta 4 de la característica de estar en cada una de las AIs por el alfa j que toque, y en este caso tendríamos a alfa 3, que es donde está nuestra y. Entonces, la integral de f de mu va a ser igual a la integral de f de y con respecto a la medida de Dirac con respecto de y. Y esto va a ser igual a la integral de la suma desde que y es igual con 1 hasta n de la característica de pertenecer a cada conjunto por lo que vale cada función en ese conjunto. De nuevo, con respecto a la medida de Dirac, respecto de y. Ahora, la suma y el alfa i son independientes de la medida porque son una constante, que es lo que vale la función, y una suma que pues no depende de la medida. Entonces los podemos sacar de la integral como constantes y tenemos la suma desde que y es igual con 1 hasta n de alfa i por las integrales de cada una de las características de AI con respecto a la medida de Dirac con respecto de x. Y aquí noten que esta integral va a valer 1 si y está en el conjunto AI y 0 si no. De modo que en realidad aquí lo que tenemos es la medida de Dirac
de ahí para toda i. Entonces esta integral va a valer la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito de alfa i de la medida de Dirac en y de AI, y esto es precisamente lo que vale f de y que habíamos definido en lo que borré hace ratito. Esto ya es este conjunto. Aquí están como todas las AIs. Esto es lo que vale aquí. Es como alfa i si está en el AI y 0 en todas las demás. Entonces vale lo mismo que f de y. Esto es por esa razón. Ahora lo que necesitamos para calcular esa integral es tomar una sucesión fn con n igual con 1 hasta infinito, tal que el límite de esa sucesión sea igual a f con fn simple para toda n. En otras palabras, estamos tomando una sucesión de simples que converge a la función que estamos integrando. De modo que, cuando nosotros calculamos la integral de f con respecto a la medida de Dirac, tenemos la integral de f de x por, o más bien respecto a la medida de Dirac, respecto a x, que va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la integral de las simples con respecto a la medida de Dirac con respecto a x. Y esto va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la pura fn de x, que es lo que valía cada integral. Si se fijan, si recuerdan, esto vale fn de x para cada fn. Entonces esto vale esto, y esto es igual a f de y. Pues fn desde 1, desde 0 hasta infinito, converge a f. Y entonces ya tendríamos lo que queremos de que la integral con respecto a la medida de Dirac es lo que vale la función en ese conjunto. El siguiente ejercicio es el que sigue. Sea x sigma mu un espacio de medida tal que tenemos x igual a los naturales, la sigma álgebra potencia de los naturales, y la medida no es la de conteo, pero es una medida muy parecida. Básicamente lo que esto nos dice es que la medida de un conjunto K es igual al singulete que represente. Entonces es una cosa muy parecida. Calcule la integral de la medida de f de mu. Entonces, si tomamos las funciones sigma medibles, tenemos a las funciones de la forma f de k igual a la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito de f i por la característica de i de k, de estar en el conjunto K, como lo que tenemos acá arriba, para toda K natural. En otras palabras, es lo que vale la función por la característica de que tome ese valor o no, según si nuestro conjunto o nuestro elemento está en el conjunto o no. Ahora, sea fn con n desde 1 hasta infinito, contenido en el conjunto 0 infinito, es decir, una asociación de simples no negativas que nos van a aproximar a nuestra función. Entonces, la integral
la integral de f de mu es igual a la integral de la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito de las f de i por la característica de i de mu, aquí nada más estamos sustituyendo, igual a la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito de f de i por la integral de la característica de i. Esto respecto al conjuntito k de mu. Y entonces esta integral es igual a la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito de f de i de precisamente el alfa k que teníamos aquí arriba por definición. Y entonces la integral con respecto a la medida no va a ser otra cosa que lo que valga la función ahí por lo que valga la medida en ese conjunto. Y ya tendríamos esta integral calculada. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio de integración que va a requerir lema de Fatou y que además, pues bueno, utiliza un par de conceptos que ya habíamos hecho antes, o que ya habíamos visto antes más bien. Sea un espacio de medida y sea una sucesión tal que el límite inferior se define como la unión desde que k es igual con 1 hasta infinito de la intersección desde que n es igual con k hasta infinito de AN, y el límite superior como lo contrario, la intersección desde que k es igual con 1 de la unión desde que n es igual con k hasta infinito de AN. Demuestre que la característica del límite inferior es igual al límite inferior de la característica, y lo mismo para superiores. Desde ahora les aviso que este va a ser ejercicio, pero se hace de forma muy parecida a lo que vamos a hacer para el inferior. Entonces lo podemos revisar en una asesoría si gustan, pero bueno, ese queda de ejercicio y vamos a hacer el primero. Hay que fijarnos primero, sea en la característica de la intersección desde que n es igual con 1 hasta infinito de AN. Pues esta es igual a 1 si y solo si x está en la intersección desde que n es igual con 1 hasta infinito de AN para toda n. Toda n. Si y solo si x está a n, de nuevo, para toda n. Si y solo si la característica de AN es igual a 1 para toda n. Si y solo si el ínfimo de la característica de AN es igual a 1. Esto para n en n, porque es un ínfimo. Por lo tanto, tenemos que la característica de la intersección desde que n es igual con 1 hasta infinito de AN es igual a 1, si y solo si el ínfimo de la característica de AN es igual a 1. Análogamente, tenemos que llegar a que la característica de U desde que n es de la unión, desde que n es igual con 1 hasta infinito de AN, es igual al supremo de n en los naturales de la característica de AN. Esto también se queda como ejercicio. Y teniendo estas dos propiedades, tenemos que la característica del límite inferior cuando n tiende a infinito de AN es igual a la característica de la unión desde que y es igual con 1 hasta infinito de la intersección desde que n es igual con k hasta infinito de AN igual al supremo de n en n de la intersección, de la característica de la intersección desde que n es igual con k, hasta infinito de AN, que va a ser igual al supremo de n en n del ínfimo de k
en n de la característica de AN. Y esto, por definición, es el límite inferior de cuando n se va a infinito de la característica de AN. Análogamente, tendríamos que la característica del límite superior cuando n tiende a infinito de AN es igual al límite superior de cuando n tiende a infinito de la característica de AN, que como habíamos dicho se queda como ejercicio. Ahora con lo anterior vamos a probar el segundo inciso del ejercicio, que es que la medida del límite inferior de AN es menor o igual que el límite inferior de las medidas de AN. Esto va a ser bastante sencillo, como podrán ver, porque la medida del límite inferior cuando n tiende a infinito de AN es igual a la medida de la unión desde que n es igual con 1 hasta infinito de la intersección desde que k es igual con n hasta infinito de AN, que va a ser igual al supremo de k en n de la medida de la intersección desde que n es igual con k hasta infinito de AN por continuidad de sucesiones crecientes, continuidad de la medida para sucesiones crecientes, continuidad de la medida para sucesiones crecientes. O sea, para sucesiones tal que ahí esté contenido en AI más 1 para toda I. Y recordemos que la continuidad también se pasa para sucesiones decrecientes. Y esto lo menciono porque esto va a ser menor o igual que el supremo desde que n está en n, aquí era n, disculpen, del ínfimo de k en n, aquí sí era k, de la medida de AN por continuidad de sucesiones decrecientes. Y esto, otra vez, es igual al límite inferior de cuando n tiende a infinito de la medida de AN. El inciso 3 sería, un palito más, 3, sería el límite superior de cuando n tiende a infinito de la medida de A es menor o igual que la medida del límite superior de AN cuando n tiende a infinito. Y esta nuevamente es ejercicio. Pero aquí necesitamos una hipótesis adicional, que es si la medida es finita. Si no, no sale. Y eso lo vamos a ver en este inciso 4, me parece que ya es, que es ¿se cumple la igualdad, si mu no es finita? Pues no, la respuesta corta es no, la respuesta larga es no, porque si te tomas un espacio de medida con los reales, los borelianos como sigma álgebra y la medida de Lebesgue, y te tomas intervalos de la forma n, 2n, que está claramente en los borelianos porque son intervalos cerrados, entonces el límite superior de AN de la intersección desde que k es igual con 1 hasta infinito de la unión desde que kn es igual a k hasta infinito con AN va a ser igual a la intersección desde que k es igual con 1 hasta infinito de la unión desde que n es igual con k hasta infinito de nuevamente intervalos de la forma n, 2n. Y al final vamos a estar intersecando
desde que k es igual con 1 hasta infinito, cosas de la forma k, infinito. Y esto va a ser vacío. Pero 0, que va a ser igual a la medida de Lebesgue del vacío, es mayor o igual que el límite superior de la medida de Lebesgue de AN cuando n tiende a infinito, que va a ser igual al límite superior cuando n tiende a infinito de n, que es lo que miden los intervalos, que es infinito. Y esto es una grandísima contradicción porque pues 0 no es más grande que infinito. Y esto fue porque la medida de Lebesgue de k, infinito es infinita y por tanto esta medida es infinita. Entonces necesitamos que la medida sea finita para que se cumpla la igualdad de límites superiores. Y ahora ustedes podrán pensar, pero César, dijiste que ibas a usar lema de Fatou y no has usado lema de Fatou. Y tienes toda la razón. Por lo que vamos a volver al inciso 3 y lo vamos a resolver con Fatou. La medida del límite inferior de AN cuando n tiende a infinito es igual a la integral de la característica del límite inferior cuando n tiende a infinito de AN con respecto a su medida. Esto es igual a la integral del límite inferior de la característica de AN con respecto a la medida, que es lo que ya habíamos probado. La igualdad de límites es el inciso 1 por inciso 1. Y esto por lema de Fatou es menor o igual que el límite inferior de n cuando se va a infinito de la característica de AN respecto a la medida por Fatou. Y entonces la medida del límite inferior cuando n tiende a infinito de AN es menor o igual que el límite inferior de cuando n se va a infinito de la medida de AN, que es lo que es igual a esta integral. Y con eso ya tendríamos probado esto por lema de Fatou, lo cual a su vez debería hacerles más fácil hacer el ejercicio con los supremos. Y podrás pensar, pero César, el lema de Fatou solo funciona para límites inferiores, y yo te diré, sí, pero aquí precisamente vamos a probar el lema de Fatou para límites superiores. Entonces, sea G un espacio medible, y sea una sucesión en las no negativas tal que todos los elementos de la sucesión son menores o iguales que la función para esa función no negativa, que además integra algo finito. Entonces, el límite superior de la integral de f de n es menor o igual que la integral del límite superior de las funciones. Como pueden ver, esto es una adaptación del lema de Fatou, pero ahora es para límite superior. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomar sea g i igual a f menos fi. Como fi es menor o igual que f para toda i, entonces gi es no negativa. Por lo tanto, la podemos integrar. No negativa. Y como la podemos integrar por lema de Fatou, el normal, el de toda la vida, tenemos que la integral del límite inferior cuando n tiende a infinito de gn de mu es menor o igual que el límite inferior de la integral de gn de mu cuando n se va a infinito.
Esto es igual al límite inferior de la integral de f de mu menos la integral de f de i de mu. Aquí n se sigue yendo a infinito. Y esto, por propiedades de ínfimos y supremos, es igual a la integral de f de mu menos el límite superior de cuando n tiende a infinito de la integral de f de n de mu. Y esto es mayor o igual que el límite inferior de g n de mu. Aquí no estoy haciendo nada raro, estoy usando esta desigualdad abajo. Aunque bueno, me falta la integral. Hasta infinito. Que es igual a la integral del límite inferior de cuando n tiende a infinito de f menos fn respecto a mu. Y esto es igual, de nuevo, a la integral de f menos el límite superior de fn de mu cuando n tiende a infinito. Y entonces ya tenemos lo que queríamos. Por lo tanto, el límite superior de la integral de f de n de mu cuando n tiende a infinito es menor o igual que la integral del límite superior de f de n de mu cuando n tiende a infinito, porque esta f se resta con esta f y simplemente multiplicamos por un menos. Esta desigualdad nos queda al revés y este límite, me faltaron todas las integrales, este es integral, es mayor que este límite, que obviamente esto separas la integral en dos y tienes esta desigualdad. Entonces ese sería el lema de Fatou para supremos y esto sería todo por la clase de hoy. Si alguien tiene alguna duda, no duden en dejarla en los comentarios o de decirme en la siguiente asesoría en que nos veamos. También, sobre todo, si tienen duda en los ejercicios que dejé para esta clase. Espero que les haya servido mucho, que hayan aprendido bastante. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos a la próxima.